El mensaje de que la conexión, vamos a ver. ¿Aún se sigue compartiendo la pantalla? Sí, se sigue Ok, compartiendo la pantalla. pero esta cosita no me deja, Ah, ok. no me deja, Tienes que este, colocarles, ajá, por ejemplo, en la naranja, tienes que ajá, abrirla en la flechita y ajá, colocar dismiss. ok, dismiss. Ah, ya hice Y aquí. en la otra Perfecto, ya, también, listo. perfecto. Listo, ya lo hice. Ok. Entonces, necesito que me digan, me escriban, que se entiende lo que estoy diciendo, por favor, para yo seguir avanzando. Vamos a ver aquí. Janet Di Gregorio presente, muy bien. Dayana, apagado el micrófono. Ok, aquí Rubén nos dice positivo. Rubén, ¿te refieres a que sí se entiende el concepto? Se entiende de manera clara y diáfana. Muy bien. Perfecto. Diáfana. Y, ok, bueno, entonces, Orlando, ¿entiendes el concepto de costo fijo? Luis, sí se entiende perfectamente. Muy bien, Orlando, buen día. Sí se entiende perfecto. O sea, ok, excelente. Bueno, Orlando, te lo perdiste. Vamos con los costos variables y ahí lo vas a poder entender. Bueno, perfecto. Entonces, reitero que es entonces el costo variable, por el contrario, son aquellos costos que aumentan o disminuyen de acuerdo con la variación de la actividad. Es decir, que el costo variable es proporcional al nivel de su venta o no existirá si la producción, sin producción de bienes o servicios. Es decir, el costo se convierte en variable cuando cambia en relación a la producción. ¿Cuál es el costo variable clásico entonces? La materia prima. ¿Ok? La materia prima requerida para producir y comercializar el bien o servicio que yo tengo es el costo variable clásico. ¿Cuál es nuestro costo variable clásico en nuestro proyecto? ¿Cuánto nos cuesta el cisterna de agua? ¿Por qué? Mientras más botellones de agua yo venda, más agua voy a necesitar. Por lo tanto, más costo en cisternas de agua voy a imprimir. Voy a erogar más gasto en esa partida. Mientras menos agua yo venda, entonces menos cisternas de agua voy a comprar. Por lo tanto, los costos asociados, las erogaciones, los gastos asociados a la compra de cisternas de agua, para nuestro proyecto es un costo variable clásico. ¿Ok? ¿Qué se debe esperar? ¿Qué es lo esperable? ¿Qué es lo que uno debe anticipar en este caso entonces? Que cuando yo venda más, mientras más botellones de agua venda, cuando yo vea mi estructura de costos, la erogación en la compra de cisternas de agua sea mayor. Por supuesto, tiene que haber una correlación entre ambas. ¿Ok? Entonces, eso es un costo variable clásico. ¿Qué otro costo variable clásico en nuestro proyecto existe? Por ejemplo, el gasto en el que incurrimos en la reposición de los filtros. Se supone que mientras más agua usted potabilice, más uso le da a los filtros y por lo tanto, al tener esos filtros una vida útil, vamos a decir, constante, estable, para que la potabilización sea efectiva, con más frecuencia usted tiene que cambiar los filtros entonces. Correcto. Por lo tanto, el gasto en reposición de filtros es un costo variable para nuestro proyecto. Otro costo variable, por ejemplo, en nuestro caso, imagínense que usted le tiene un componente variable a los operadores.
O sea, mientras más venda, o sea, usted tiene un componente, bueno, por cierto, hay un costo fijo también que es clásico, y discúlpenme que me devuelva un pelo. La mano de obra, sueldos y salarios, la nómina, es un costo fijo también clásico. A menos que en esa nómina haya un componente variable. Por ejemplo, los vendedores generalmente tienen un componente fijo y unas comisiones de venta por el volumen de venta que lleven al mercado. Bueno, entonces habrá un componente de la nómina que es un costo fijo, porque usted le tiene que pagar a ese empleado sí o sí, así venda mucho o venda poco, ese componente fijo, pero además luego hay un componente variable. Entonces, en nuestra estructura de costos aparecerá nómina fija por un lado en los costos fijos y nómina variable por otro lado en los costos variables. Vuelvo al ejemplo que estaba desarrollando. Si, por ejemplo, en nuestra planta potabilizadora, nosotros, a modo de incentivo, establecemos un componente variable para el personal que allí labora, entonces la mano de obra aparecerá, una proporción de la mano de obra aparecerá como un componente variable en la estructura de costos. El servicio técnico, por la misma razón que los filtros, también es un costo variable. Si usted vende más agua o menos agua, eso condicionará la frecuencia con la que le hará servicio técnico a las máquinas, con la frecuencia con la que limpiará los tanques. ¿Me explico? Entonces, cada tipo de negocio tiene un costo, tiene costos fijos y costos variables relacionados con esa actividad. Hay negocios para los cuales una partida es un costo fijo, pero para otros es un costo variable. Por ejemplo, nuestro caso es clásico. Nuestra materia prima fundamental es el agua, pero para otro tipo de negocios, el agua no es una materia prima, es un servicio básico. Entonces, como servicio básico, entra como componente fijo dentro de la estructura de costo, porque el agua se usa, vamos a decir, como se usa tradicionalmente, bueno, para usar los baños, no sé, por ejemplo, pregunto, para un autolavado, lo que se gasta en agua, ¿será fijo o será variable? Veo sus respuestas aquí. ¿Será el agua para un autolavado entrará dentro de un componente de los costos fijos o costos variables? Estoy esperando. Ajá, vamos a ver. América Arias dice que para un autolavado lo que se gasta en agua es un costo fijo. ¿Están de acuerdo? Janet dice que es variable. Entonces, ¿con qué respuesta nos quedamos? ¿Para un autolavado el agua es un costo fijo o es un costo variable? Janet, ¿pudieras defender tu respuesta? ¿Por qué es un costo variable? ¿Por qué crees que es un costo variable el agua para un autolavado? Ajá, Rubén dice que es un costo fijo. Se abre el debate. ¿Quién defiende su respuesta? Yo tengo la mía. Ajá, América dice que el agua es un costo fijo porque siempre la vas a necesitar. Es la esencia. ¿Están de acuerdo con eso? Janet, defiéndete. Ajá, Janet dice que es un costo variable porque es su insumo. Orlando, vamos a ver, en un autolavado es un costo variable, pues eso depende del volumen de ventas. Bueno, es exactamente, estoy de acuerdo con Janet y estoy de acuerdo con Orlando, pero vamos a desarrollar la idea. Fíjense una cosa. Si yo, a ver, como muy bien lo dice América, el agua es esencial para el negocio del autolavado. Efectivamente, siempre lo vas a usar. Pero es un costo variable
porque es que yo voy a usar más o menos agua, es decir, voy a gastar más o menos en agua, dependiendo de la cantidad de carros que lave, como muy bien lo dice Orlando. Si yo lavo 0 carros, entonces el costo de agua para lavar los carros es 0. Pero si yo lavo 200 carros, el costo en el que yo incurro para lavar esos carros, bueno, tenderá a aumentar. Y si lavo 250 es aún mayor. Y si lavo 300 es aún mayor. Por lo tanto, el agua para un autolavado es un costo variable. Ajá, aquí dice América. Vamos a ver. Pero según lo que explicaste, el costo no implica en la cantidad, pero el costo fijo. El costo fijo es el que no cambia con la cantidad. El costo variable, América, es el que sí cambia. Es decir, si la venta cambia, si la venta aumenta, el costo aumenta. Si la venta disminuye, el costo disminuye. América, ¿qué crees tú que suceda con el costo aplicado al agua de un autolavado si yo lavo más carros? Sí, es verdad. Siempre vas a necesitar el agua. Eso está muy bien, muy bien. Y tienes razón. En lo que quiero que estés clara, exactamente. Si no tengo agua, no vendo. Pero tienes que ver la relación al revés. ¿Ok? Eso, hasta allí tienes razón. Hasta allí tienes razón. Esto, esto de hablar con unas letras para mí es nuevo, la verdad. Estoy más acostumbrado a las clases presenciales. Pero déjame, Orlando, déjame un segundo desarrollar la idea con América porque es muy importante. Muy bien, hasta allí tienes razón. Si no tienes agua, no vendes. Eso está bien, está muy bien. Pero con lo que necesito, América, que te conectes es con la relación que hay entre el costo, entre lo que me cuesta a mí el agua, ¿ok? La relación que hay entre lo que me cuesta a mí el agua y el comportamiento de los carros que lavo. Te pregunto, América. Tienes razón cuando dices que si no tienes agua no vendes. Muy bien. Ajá. ¿Qué sucede, América, con lo que yo gasto en agua en la medida que voy lavando más carros? América, ¿qué pasa con lo que yo gasto en agua en la medida que voy lavando más carros? Exactamente, muy bien, aumenta. América, y si yo, o sea, imagínate que yo lavé 250 carros en un mes y eso implicó un costo de agua de 100, del 100 lo que sea. Ajá, ¿qué crees que va a pasar en el siguiente mes si yo lavé apenas 150 carros? ¿Qué va a pasar con ese 100? Disminuye, muy bien. Ya no será 100, será 75, será 50, será 20. Entonces, eso implica que el costo asociado al agua cambia en la misma proporción que cambian las ventas, es decir, que cambia la producción. Dicho de otro modo, si las ventas, es decir, si la cantidad de carros que yo lavo aumenta, inequívocamente la cantidad que yo gasto en agua también va a aumentar. Por lo mismo que tú dijiste, porque es un insumo vital. Por el contrario, si yo lavo menos carros, el gasto que voy a aplicar al agua va a ser menor. Entonces, es como que el ingreso y los costos asociados al agua para un autolavado, ojo, para un autolavado, van en la misma dirección. Si uno aumenta, el otro también aumenta. Si uno disminuye, el otro disminuye. Esa variación conjunta es la que hace que el costo sea variable. Repito, el costo es variable con su relación respecto a la producción o a los ingresos y es fijo con su relación respecto a lo que tiene con los ingresos también. Dicho de otro modo, si nos vamos a los costos fijos, el alquiler para el autolavado es un costo fijo.
¿Por qué? Porque yo lavo 250 carros y tengo que pagar 50 de alquiler. Lavo 150 carros y tengo que pagar 50 de alquiler. Lavo 400 carros y tengo que pagar 50 de alquiler. O sea, no es fijo porque siempre sea 50. Es fijo porque se mantiene constante independientemente de lo que yo venda, de lo que yo produzca. ¿Ahora sí se entiende? Ah, muy bien, entendido, excelente. Voy a leer aquí unas preguntas que me había pasado por alto por la explicación. Aquí está Hugo. El agua hay que verla de dos maneras. Una es como materia prima y otra es como producto final. Bueno, muy bien, está bien, pero cuando hablas de producto final, me imagino, Hugo, que te refieres al caso de nuestra planta, por ejemplo. Para nosotros, para nuestra planta potabilizadora, el agua es un producto final. ¿Ok? Pero fíjate una cosa, el agua también es nuestra materia prima. ¿Cuál es la diferencia entre el agua que es producto final y la que es materia prima? El procesamiento que yo ejecuto en ella, es decir, la potabilización. El agua que me despacha el cisterna, yo le hago un proceso, vamos a decir, productivo, que es la potabilización, y la envaso en un botellón y la convierto en agua potable, que es capaz de ser consumida por una persona. Entonces, en este caso, la materia prima es el agua, vamos a decir, cruda, como nos dijo Jaycee en la clase pasada, es agua dura y yo la convierto en agua blanda a través del proceso de potabilización, ¿ok? Yo agregaría, sin temor, sin ánimos de enredar mucho más, el agua es un servicio básico, ¿ok? El agua, en términos generales, para la mayoría de los negocios, es un costo fijo, porque así como la electricidad, así como la línea telefónica, así como el internet, es un servicio básico que yo requiero para el funcionamiento de mi negocio, para poder lavar los baños, para bajar las posetas, para, no sé, para todo lo que sabemos que se usa el agua. Pero para negocios como el nuestro, el agua es una materia prima y por lo tanto es un costo variable. Para un autolavado, el agua es una materia prima, por lo tanto un costo variable. ¿Ok? Voy a seguir enredando. Si yo tengo un cyber, un centro de conexión, la factura de internet, ¿es un costo fijo o es un costo variable? Es un costo, es un costo fijo dependiendo del plan en el que yo esté suscrito. Pero el internet es mi materia prima fundamental. ¿Ok? Si, por ejemplo, a mí me cobran, exactamente, si es tarifa plana, muy bien, muy bien. Si por ejemplo, a mí me cobran no sé, por minutos navegados, es un costo variable. ¿Ok? Mosca con eso, mosca con eso. Pero es mi insumo fundamental. Entonces, tienen que, para identificar si es un costo fijo o es un costo variable, la primera pregunta que tienen que responderse es, ¿cómo se relaciona con la producción? Número uno. Y al responder cómo se relaciona con la producción, al mismo tiempo estarán respondiendo si es una materia prima fundamental o por el contrario es un servicio, vamos a decir, alternativo, necesario, pero alternativo. Yo, por ejemplo, tengo un taller de latonería y pintura, como les comenté la vez pasada. Vamos a ver, si yo no tengo internet, yo pudiera pintar carros. Pero si yo no tengo tinta, yo no puedo pintar carros. Entonces, lo que yo gasto en tinta está más cerca de ser un costo variable para mí de lo que gasto en internet. ¿Me explico? Entonces, esas preguntas son fundamentales esas respuestas a esas preguntas son fundamentales para entender cuáles son las características de los costos, en qué tipo de costo estoy incurriendo. ¿Ok? Pilas con eso porque la actividad relacionada con este módulo tiene que ver con la estructura de costos de su proyecto, ¿ok? Yo no sé si eso es una buena o una mala noticia. Entonces, asumiendo que ya estamos claros en la clasificación entre costos fijos y costos variables, continuamos. Entonces,
si volvemos al tema de estructura de costos, ¿qué pregunta nos ayuda a responder la estructura de costos? Cosa que ya hemos discutido por todo lo que hemos hablado. La primera pregunta, ¿cuáles son los principales generadores de costo? ¿Qué es lo que uno espera en un negocio? Uno espera en un negocio que los costos variables sean más grandes que los costos fijos. Generalmente, vamos a decir, en negocios promedio, en negocios estándar, en negocios tradicionales, los costos variables representan el 75% de los costos totales, mientras que los costos fijos solo el 25%. ¿Ok? Entonces, sin embargo, cuando yo ordeno todos mis costos en una estructura, yo voy a poder saber cuál es el peso que cada partida tiene sobre los costos totales, y eso es muy importante. Y por supuesto, otra de las preguntas que nos ayuda a responder la estructura de costos es cómo se vinculan los costos con los ingresos. Ya lo hemos dicho ahorita, los últimos 25 minutos nos hemos dedicado precisamente a eso. Por otra parte, la estructura de costos considera economías de escala. Ya voy a explicar eso. Considera también costos fijos, considera también costos variables, considera también las ganancias, obviamente. De esta forma, se puede saber cuál es el volumen de ventas que necesitas para obtener ganancias. Y esto es un concepto fundamental que se llama punto de equilibrio. Es decir, si la estructura de costos es una carrera, el punto de equilibrio es la meta. ¿Ok? Y ya les voy a mostrar por qué. Me voy a devolver un poquito en la conceptualización para decirles por qué la estructura de costos considera las economías de escala, los costos fijos, variables, etc. Yo les explicaba la vez pasada un ejemplo de economías de escala. Fíjense una cosa. Las economías de escala, como concepto económico, es un concepto relativamente abstracto, pero no muy difícil de entender. Nosotros hacemos uso de economías de escala cuando nuestra producción aumenta, por lo tanto nuestros ingresos, cuando nuestra producción aumenta y logramos que los costos disminuyan proporcionalmente. ¿Ok? Es decir, cuando yo logro que a través del aumento en las ventas, los costos promedios bajen. Si yo logro que las ventas aumenten y los costos promedios disminuyan, entonces yo estoy haciendo uso de economías de escala positivas. Si por el contrario, yo aumento las ventas y los costos promedios aumentan, entonces yo estoy haciendo uso de economías de escalas negativas. Les voy a poner un ejemplo concreto en nuestro propio proyecto, por cierto. Yo tengo una planta potabilizadora de agua. Entonces, yo lo que vendo es agua potabilizada por litro, vamos a decirlo así. Vamos a decir que nuestra unidad de medida son los litros. Los litros vendidos en cada botellón. ¿Ok? Pero a mí se me ocurre, cóntrale, yo voy a aprovechar la estructura que tengo, es decir, el procesamiento del agua, para mejorar mis ventas. Entonces yo no nada más voy a vender agua para envasar en presentaciones de 20 litros, que es el botellón, en presentaciones de 5 litros y qué sé yo, y en presentaciones de litro. Sino que voy a buscar otros productos finales que me permitan hacer uso de la misma agua que yo estoy procesando. Entonces es allí donde, por ejemplo, vender hielo tiene sentido. ¿Por qué? Porque el proceso productivo es el mismo. ¿Sí o no? Yo igual compro el agua en la cisterna, yo igual almaceno el agua en los tanques, yo igual potabilizo el agua y yo igual sirvo el agua. Pero en lugar de servirla en botellones para venderlos, la sirvo en una máquina que la transforma en hielo. Y finalmente lo que tengo es que comprar una máquina, digamos, una fabricadora de hielo y comprar bolsas y finalmente tener unas máquinas refrigeradoras que me permitan almacenar bolsas de agua, bolsas de hielo.
pero mi proceso productivo no se ve alterado prácticamente en lo absoluto. Vamos a decir, dramatizando el asunto, yo lo que tengo que poner es una Y al final de la tubería, donde para un lado se va el agua que va para los botellones y para el otro lado se va el agua que va para la máquina, para la máquina fabricadora de hielo. ¿Qué estoy logrando? Estoy logrando, uno, ampliar mi portafolio de producto, lo cual debe necesariamente traducirse en un aumento en la producción. Es decir, ahora yo voy a producir más litros de agua, ¿ok? Es decir, los litros de agua que comercializo líquida y los litros de agua que comercializo sólida en forma de hielo. Y eso automáticamente tiene que convertirse en un aumento en los ingresos. ¿Voy a comprar más agua si vendo más en agua envasada y hielo? La respuesta es sí. Mi costo variable va a aumentar, por supuesto, pero el costo variable unitario, es decir, el costo por litro de agua procesado va a disminuir. ¿Por qué? Porque yo vendiendo más, es decir, vendiendo más agua, bien sea en forma líquida o en forma sólida, y haciendo uso del mismo proceso productivo, necesariamente el costo promedio por litro de agua procesado se va a reducir. ¿Y en qué se va a traducir eso? En un aumento de la utilidad, en un aumento de la rentabilidad. Dicho de otro modo, la diferencia entre ingresos y costos se va a hacer cada vez más grande. Por lo tanto, la rentabilidad del negocio se va a hacer cada vez más grande también. Por lo tanto, cuando yo aprovecho las economías de escala de manera positiva, eso necesariamente se tiene que traducir en mayor rentabilidad del negocio. Voy otra vez al panel del chat. Toda esa perorata que acabo de decir se entiende. Se entiende el concepto de economías de escala, se entiende cómo dentro de nuestro proyecto incorporar una línea de procesamiento de hielo, o más bien de procesamiento del agua para transformarla en hielo, puede eventualmente significar una mejora en la rentabilidad del negocio. Muy bien, Janet. América, Rubén, ¿lo entienden? Orlando, ¿se entiende la idea? Hugo, muy bien. Perfecto, perfecto. Entonces, la estructura de costos, muy bien, muy bien. La estructura de costos, no, como información y no como dato, como sistema de indicadores, nos permite incluso tomar esa decisión. ¿Ok? Nos permite tomar esa decisión. Fíjense que una cosa muy importante, no todo el mundo tiene la capacidad de aprovechar economías de escala. ¿Ok? No todo el mundo tiene la capacidad de identificar cómo a través de tu propio proceso productivo, sin mayores alteraciones, puedes generar un producto distinto que te permite generar mayores ingresos y al mismo tiempo aumentar la rentabilidad. Les voy a poner un ejemplo de algo que vi este fin de semana en el automercado. Voy al automercado y mi hija me pide, a ver, ¿qué dice América? Bueno, exacto, si puedes aprovechar el diferencial de precio, aún mejor, aún mejor. Fíjense el ejemplo que les voy a dar. Fui al automercado y mi hija me pidió que le comprara cocosete. No me acuerdo si era cocosete o sushi. Me voy al anaquel donde están las galletas y encuentro el paquete de cocosete. Pero al mismo tiempo encuentro un paquete que no es el paquete tradicional de cocosete donde vienen las galletitas y tal, sino que es un empaque, es una bolsa. Y mi sorpresa es que lo que contenía la bolsa era cocosete triturado. Así tal cual, cocosete triturado. Ah, bueno, sí, exacto.
Luego le pasamos la factura a Nestlé. Cocosete triturado. Entonces yo decía, estos tipos está muy bien lo que están haciendo, porque probablemente no es que ellos vinieron y compraron una máquina que tritura el cocosete ya terminado. O sea, no es que ellos van a esperar a que el cocosete, las galletas de cocosete estén listas y entonces agarran esas galletas y la meten en una máquina trituradora y entonces luego la empacan triturada. Yo creo que no necesariamente es eso. Muy probablemente, exactamente, muy probablemente lo que están es aprovechando lo que ellos llaman la merma, ¿ok? Es decir, los pedacitos de cocosete que van quedando a lo largo de toda la cadena de producción, a lo mejor las galletas que descartan, porque en esos procesos productivos se descartan galletas porque no cumplen vamos a decir, con los patrones ay, ¿cómo se llama esto? Los estándares de calidad que ellos establecen. Bueno, y en lugar de botarlo, en lugar de desecharlo, no, lo empacan y lo comercializan. Y tienen clientes porque hay gente, por ejemplo, el mercado de repostería seguramente lo usa. Uno por ahí a veces va y ve cosas como chicha con topping de Oreo, de tantas cosas. Y esa gente puede ser cliente. Entonces, ¿qué ejemplo de economía de escala positiva más apropiado que ese? O sea, es que el único costo adicional que agregan es la recolección de esos desechos, de esa merma. Y probablemente mandar a hacer la bolsita nueva en donde empacan la cosa. Pero eso es una mantequilla. Ese es el mejor ejemplo que consigo en este momento para mostrarles e ilustrarles lo que es el aprovechamiento de una economía de escala positiva. ¿En qué se traduce eso en la estructura de costos de ello? ¿En qué se traduce eso? En que los costos promedios, vamos a decir, por kilo de cocosete, van a disminuir al tiempo que la venta aumenta. ¿Por qué? Porque ellos están incorporando en su portafolio de venta ahora cocosete triturado. Entonces, su rentabilidad obviamente va a mejorar. ¿Ok? Entonces, uno siempre tiene que estar atento a de qué otra manera podemos aprovechar nuestro proceso productivo para incorporar nuevos productos, nuevas formas de mejorar el servicio. ¿Ok? Para entonces aprovechar la economía de escala que se traduce, número uno, en la reducción de los costos promedios, número dos, en el aumento de la rentabilidad. Vamos a ver qué dice Janet. Una pregunta. ¿Me pudiera aclarar una duda? Para iniciar mi planta potabilizadora debo comprar el agua. Si en mi urbanismo hay un pozo profundo de agua, ¿no puedo utilizar ese como mi fuente de insumo? Mira, ahí el tema, Janet, es más regulatorio. Es más regulatorio. Yo entendía que... cuando digo regulatorio me refiero a eso precisamente que dices de la permisología. Yo entendía hasta hace poco que el agua de la comunidad, es decir, el agua servida por la empresa nacional, empresa del Estado que sirve el agua en tu comunidad, por ejemplo, en Valencia es Hidrocentro, no podía ser utilizada con esos fines. Sin embargo, creo que no es excluyente, es decir, creo que sí se podría, pero tendrías que consultarlo con el Instituto de Ambiente que regule la zona donde tú estás. Tengo amigos que tienen autolavado y ellos no pueden usar el agua del chorro, tienen que usar un sistema de almacenamiento de agua, es decir, tanques. ¿Ok? Oye, por no decir que si hay problemas de suministro de agua, bueno, ya de plano no puedes, porque entonces hay agua un día y no hay agua 3 días. Entonces, eso sería bueno averiguarlo, porque obviamente reduciría los costos variables del agua, ¿ok? Pero te repito, no tengo una respuesta concreta al respecto, pero sí estoy casi seguro que depende del marco regulatorio y de permisología del municipio donde esté funcionando. Hay unos en los que no se permite el uso del agua, vamos a decir, comunitaria, para fines comerciales, y hay otros en los que creo que no hay ningún problema.
Sí, por supuesto que sale más económico. Claro que sí. Pero también hay que tener un poco de cuidado en eso porque muchas veces la calidad del agua que llega por el chorro, oye, no es tan buena. Entonces el proceso de potabilización tiene que ser aún más complejo. Probablemente tengo que incorporar más estaciones de purificación dentro de la planta para que entonces al final el agua que estoy sirviendo cumpla con los estándares mínimos bueno, de consumo. ¿Okay? Entonces pilas con eso. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente el agua que despachan las cisternas vienen de agua de pozos profundos que en teoría son aguas más puras, son aguas más blandas. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Ojo con eso, ¿no? Recuerden el tema de la responsabilidad, etcétera, etcétera. O sea, que estamos comercializando agua, pilas, pilas. No vaya a ser que luego, entonces, lo que nos estamos ahorrando en términos de costo variable, también lo perdamos por otra parte. Exacto. Eso, fíjense una cosa, hay algo que no he mencionado hasta ahora, que también forma parte importante de todo este asunto, y es que hay que estar continuamente, los especialistas en estos temas de agua para consumo tienen unos instrumentos que miden la pureza del agua y hay valores a partir de los cuales se considera apta para el consumo humano. En nuestras plantas, en nuestros proyectos, tenemos que incorporar continuamente esas mediciones, oye, para saber si, o sea, porque puede pasar que, por ejemplo, el cisterna al que tradicionalmente le compramos el agua cambie de pozo, donde llena su agua, donde llena su cisterna, perdón. Y entonces nos esté despachando un agua distinta, un agua con mayores componentes minerales, etcétera, etcétera, todo lo que ya ustedes saben, y nuestro sistema de potabilización no es suficiente para procesar esa agua y convertirla en consumo humano. Entonces, esas mediciones, si queremos ser serios en esto del proyecto, tenemos que estarlas haciendo con una frecuencia importante para entonces siempre estar certificados, vamos a decirlo así, como que nuestra agua es apta para consumo humano según los indicadores tal y tal y tal y tal. ¿Ok? Pilas con eso. Sí, esa es una buena opinión la que emite Rubén. Sí, o sea, por eso digo, o sea, si la comunidad, o sea, es un tema de coordinación en cuanto a permisología, pero también en coordinación con respecto a la comunidad. Yo te aseguro que en cuanto te instalas al pozo profundo de la comunidad y en cuanto comience ese pozo a tener problemas, te van a endosar los problemas a ti. Entonces, mosca con eso que lo que puede ser pan para hoy y hambre para mañana, ¿ok? Continuamos. Ok. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer una estructura de costos? Necesitamos básicamente cuatro cosas. Necesitamos, número uno, considerar los puntos claves para realizar la estructura de costos, ¿ok? Y eso no es otra cosa que listar las partidas de costo, hacer una lista. Por cierto, en el modelo en la tarea del modelo de Canvas, varios de ustedes se atrevieron a hacer una lista de las partidas que generan costo dentro de la planta. Bueno, todo comienza por ahí. La segunda cosa es determinar los costos fijos, clasificar los costos en fijos y variables en función de lo que ya hemos discutido hasta ahora. Y la parte final, como yo les decía, si la estructura de costos es una carrera, la meta es el cálculo del punto de equilibrio y la parte final es el cálculo del punto de equilibrio. ¿Ok? Vamos a pasar uno a uno por estos puntos. Los puntos claves. Bueno, al principio tienes que definir la política de costo basada en objetivos y prioridades del proyecto. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. No sé, voy a ponerles un ejemplo de cómo la estrategia operativa condiciona los costos en nuestro proyecto. Imagínense que ustedes preestablecen una estrategia de almacenamiento de agua a través de lo que llamamos un inventario de seguridad. Ustedes tienen una capacidad máxima de almacenamiento, no sé, de 20.000 litros
Y cuando ese almacenamiento llegue a 5.000 litros, es decir, cuando ya se hayan consumido 15.000, ustedes automáticamente llaman a la reposición externa para volver a los 20.000. Con lo cual su inventario de seguridad es de 5.000 litros. ¿Ok? No van a esperar que se le den que para llamar al cisterna. Alguien pudiera ser un poco más arriesgado y dice que su inventario de seguridad va a ser de 2.500. O alguien pudiera ser un poco más conservador y dice que su inventario de seguridad va a ser de 10.000. Esa estrategia de manejo de inventario condiciona la ejecución del costo. ¿Ok? Es decir, si usted es más arriesgado y llama al cisterna cuando tenga 2.500, entonces la ejecución del costo probablemente va a ser con una temporalidad mayor, a menos que su venta se acelere. Si por el contrario usted es más conservador y, y decide llamar al cisterna cuando le quedan 10.000 litros, entonces la ejecución del costo en la compra de agua va a ser con más frecuencia. Eso, de alguna manera, condiciona la manera como usted ejecuta el costo. ¿Por qué? Porque esa es su estrategia. Entonces, ese primer punto de definir la política de costo basada en objetivos y prioridades del proyecto tiene un poco que ver con esto que estoy diciendo, ¿ok? Solamente por mencionar un punto. La otra cosa es sensibilización de la importancia del manejo financiero. Si con lo que hemos discutido hasta ahora aún no se han sensibilizados, habrá que darles con un yunque en la cabeza, ¿ok? O sea, si usted no está sensibilizado con la importancia de los costos, entonces probablemente no haga análisis de estructura de costos. Entonces, lo primero es sensibilizarse con esa importancia. Además, obviamente, como nadie, usted tiene que conocer su proyecto. Nadie puede saber más de cómo funciona su proyecto que no sea usted. ¿Por qué? Porque al entender eso, usted va a saber dónde están las fortalezas, pero también dónde están las debilidades y cómo administrar bien sus costos. Y por último, obviamente necesita tener un registro de ventas y gastos de su empresa. Si usted tiene, si tiene un sistema, aún mejor. Si no tiene un sistema, Excel le ayuda sin ningún problema. Tiene una tabla de Excel para registrar las ventas y tiene una tabla de Excel para registrar los costos. Y al final del mes o al final de cada semana, usted podrá hacer su análisis, ¿ok? Es decir, sistematizar la captura de información, muy importante. Si no tiene datos, no puede convertir los datos en información y por lo tanto no va a poder tomar decisiones eficientes. Siguiente punto, bueno, determinar sus costos fijos. Una vez que usted liste todos sus costos, luego clasifíquelos en costos fijos o variables de acuerdo a lo que ya aquí hemos discutido. Como ya lo mencionamos, los costos fijos son aquellos gastos que no se pueden dejar de pagar independientemente del desempeño de su negocio. Organice todos los rubros de egresos y extraiga aquellos gastos que son fijos. Lo mismo con costos variables. Para hacer el cálculo, debe saber cuáles son los insumos y las cantidades que usa para la producción de cada producto. Por ejemplo, para realizar 10 pares de zapatos, por ejemplo, usted puede realizar en un cuadro o en una hoja de cálculo, bueno, una lista donde determine, bueno, cuánta materia prima necesita, las unidades de compra, los costos unitarios, la utilidad, las unidades utilizadas, mejor dicho, y el total. Y así sucesivamente. ¿Cuál es nuestra unidad de medida? La nuestra, en nuestro proyecto, litros de agua. ¿Cómo obtiene litros? Bueno, si usted en el libro de ventas registra botellones, entonces usted dirá, bueno, se vendieron 50 botellones de 20 litros, se vendieron 75 botellones de 5 litros y se vendieron, no sé, 120 botellas de 1 litro. Bueno, cuando usted multiplica ya podrá saber cuántos litros de agua vendió. ¿Ok? Y si usted divide las ventas totales entre esos litros de agua, podrá saber los ingresos promedios por litro. Y si usted totaliza los costos y los divide entre esa cantidad de litros de agua vendido, entonces podrá saber cuánto es el costo promedio por litro. Y si quiere ir más allá y agarra la porción de costo variable y los divide entre la cantidad total de litros vendidos, entonces tendrá el costo variable promedio por litro. Y así sucesivamente. Y ya verán que eso es muy importante para nuestros cálculos. Ajá, aquí está. Usted debe determinar, una vez que tenga el costo variable, los costos variables, usted deberá determinar sus costos variables unitarios.
que es lo que dije anteriormente. Ahí está es una fórmula matemática, de hecho. Costo variable unitario es el costo variable que toma en cuenta los rubros de egresos o gastos variables y son divididos entre la cantidad total vendida o producida. ¿Ok? Por ejemplo, supongan ustedes que tienen un costo total de 1.000. De ese costo total de 1.000, la proporción de costo fijo, de costo variable es 750. ¿Ok? Pero al mismo tiempo, usted vendió 7.500 unidades de lo que sea que produzca. Cuando usted agarra ese costo variable de 750 y lo divide entre 7.500, vamos a ver cuánto da eso. Eso creo que da 0,01 o algo así. Vamos a ver. 750, que es el total de mi costo variable. Y yo produje y vendí 7.500. Ajá, eso da 0,1. Es decir, ¿cómo se interpreta ese 0,1? Cada unidad producida y vendida en términos de costo variable exclusivamente, como componente de costo variable exclusivamente, me costó 0,1 unidades monetarias. Ya más adelante vamos a ver qué pasa con el costo fijo. Ya lo vamos a ver. ¿Ok? ¿Por qué este número es relevante? ¿Por qué es relevante relacionar la producción con el costo variable para convertirlo en costo variable unitario? Pero bueno, no venimos diciendo que el costo variable cambia en la misma dirección que cambia el costo fijo. Dios mío, en la misma dirección que cambia la producción. Repito, venimos diciendo que el costo variable es variable porque cambia en la misma dirección que cambia la venta o la producción. Entonces, para mí, tiene que ser relevante el costo promedio por unidad producida en términos de costo variable, que es lo que estamos llamando aquí costo unitario variable. De hecho, si yo estoy aprovechando las economías de escala positiva que mencionamos anteriormente, ese costo variable unitario, en la medida que yo vendo más, es el que se va a hacer cada vez más pequeño. Vamos a suponer, si yo vendiendo solo agua, mi costo unitario variable es de 0,5 y cuando yo incorporo la venta de hielo, mi costo unitario variable ahora es 0,4, mi costo unitario variable disminuye en la medida que mis ventas van aumentando. ¿Eso en qué se traduce? En el aprovechamiento de economías de escala positivas y por lo tanto en una rentabilidad mayor. ¿Para qué me va a servir el cálculo del costo unitario variable? Para calcular el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio no es otra cosa que el nivel de producción o venta mínimo requerido para cubrir mis costos. Es decir, es la frontera en términos de producción entre ganar y perder. ¿A partir de cuál botellón de agua yo comienzo a generar ingresos positivos? O dicho de otra manera, ¿a partir de cuál botellón de agua yo he cubierto mis costos totales? Ese es un datazo, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo sé, esa tiene que ser mi meta mínima de venta cuando yo abro mi negocio. La fórmula para calcular el punto de equilibrio es esta que está aquí. Es decir, es el costo fijo total dividido entre el precio de venta unitario, bueno, dividido entre la diferencia del precio de venta unitario y el costo variable unitario, que fue el que calculamos antes. Yo sé que eso suena complicado, ya yo tengo un ejemplo aplicado a esto. Para calcular el punto de equilibrio es vital
que ya cuentes con el total de tus costos fijos, costos variables y costo unitario. Es decir, resta el costo unitario variable del precio de venta unitario. ¿Qué te da eso? Te dará el margen de ganancia, ¿ok? De cada producto vendido. Después divide el costo fijo entre ese margen y obtendrás el punto de equilibrio. Para no complicarlos tanto, vamos con un ejemplo. Aquí me volví a traer la fórmula. Vamos a ver si hay alguna pregunta aquí, porque como yo no veo nada. Ok. Ya, América, ya vamos con este ejemplo a Sí, sí, claro, si contratas al contador puedes sacar esa cuenta, por supuesto que sí. Pero yo creo que lo importante es que tú sepas de dónde sale el número y cómo interpretarlo, así que tranquila. El contador lo único que va a necesitar es que tú le des toda tu libro de ventas y tu libro de costos y tu libro de gastos, pues. Pero sí, sí, los contadores normalmente hacen eso. Vamos al ejemplo nuevamente. Al final, mi objetivo no necesariamente es que ustedes lo tengan capacidad de hacerlo. Eso es lo que quiero. Sino que lo entiendan, que lo interpreten. Es lo más importante, porque al final los que van a tomar decisiones son ustedes. Fíjense esto. Miren el ejemplo. Un ejemplo muy sencillo de una estructura de costos. Fíjense esto. Esto es de una planta potabilizadora. ¿Ok? Aquí está. Tenemos en un primer bloque los costos fijos, ¿ok? Tal como nos los pide el ejercicio, los costos fijos. En un segundo bloque, los costos variables. La totalidad de los costos, tenemos la venta en dólares, tenemos las ventas por unidad mensual y luego tenemos un precio de venta unitario. Pero ya vamos a irnos con eso. ¿Qué clasifiqué yo como costo fijo? Clasifiqué como costo fijo el alquiler, la nómina fija, que está compuesta por el sueldo mensual del coordinador general, el sueldo mensual de un operador, el sueldo mensual de otro operador y el sueldo mensual de una persona de mantenimiento, o sea, de una persona que está ahí recogiendo el agua, limpiando, que todo esté siempre limpio, porque eso es muy importante para nuestro negocio, la pulcritud. ¿Cuánto gastamos en servicios básicos mensuales? ¿Cuánto gastamos en impuestos municipales mensuales? Y otra partida de costos fijos, ¿ok? Eso me da un costo fijo total de 700 unidades monetarias, $700 mensuales. ¿Ok? Luego tengo costos variables. El agua, ¿ok? Como materia prima, por supuesto. Tengo el servicio técnico, como se los mencionaba ahora, es variable porque en la medida que venda más agua, con mayor frecuencia tengo que hacerle servicio técnico al sistema y por lo tanto es un costo variable. El costo de los filtros, por la misma razón. En la medida que yo venda más agua, los filtros van a ser utilizados con mayor frecuencia y su vida útil y su capacidad de filtrado va a disminuir. Por lo tanto, es un costo variable. El mantenimiento de los tanques. Mientras yo rote más agua porque la estoy vendiendo más, entonces los tanques requieren con más frecuencia ser, digamos, esterilizados, limpiados, mantenimiento, etcétera, etcétera. Y las comisiones de venta, como se los mencionaba anteriormente, porque yo en mi planta tengo un sistema de incentivos para que los empleados, bueno, le echen pichón y tal, y entonces yo tengo un componente variable. Eso me da un costo total variable de $1,120. Por lo tanto, la suma del costo fijo de 700 y la suma del costo variable me da unos costos totales mensuales de 1,820. Excelente. Hasta ahí he completado mi estructura de costos. ¿Qué cosas, antes de entrar en lo otro, qué cosas puedo yo hacer aquí? Bueno, yo puedo hacer un análisis proporcional. Bueno, estos $700, ¿cuánto representan de mis costos totales? Y entonces ese porcentaje lo voy registrando mes a mes para saber cómo se van comportando mis costos fijos. Lo mismo puedo hacer con los costos variables. Estos 1,120, ¿qué porcentaje de los costos totales representa? Y lo voy registrando mes a mes para irlos monitoreando. Pero al interior de cada uno de ellos también puedo hacer lo mismo.
El alquiler, estos $100, ¿qué porcentajes son de los costos fijos totales? ¿O qué porcentajes son de los costos totales? O sea, puedo comenzar a hacer un análisis proporcional de cada uno de ellos y puedo irlos registrando mes a mes para saber cuáles son los componentes de costo que más influyen dentro de la estructura. Y ahí ya voy haciendo mi análisis. Entonces voy convirtiendo datos en información. ¿Ok? Muy bien. Ah, excelente. Ya yo tengo mi estructura de costos armada. Muy bien. Pero esta es la parte de los costos nada más. Yo también necesito ver cómo se relaciona mis ingresos con estos costos. Ah, bueno, cuando yo veo el libro de ventas, me doy cuenta, ¿ok? Me doy cuenta que la venta total de ese mes en particular fue de $2,340. Esa es la venta total. Oye, pero ¿cuántas unidades vendí en el mes? Vendí 7,800 unidades. Ustedes si quieren lo ponen como botellón, lo que quieran. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo vendí 7,800 unidades, trabajando de lunes a sábado, vamos a asumir que esos son 26 días. 7,800 unidades entre 26, eso me da 300 botellones al día. Yo tengo una planta que vende en promedio 300 botellones al día. ¿Ok? Ah, excelente. Entonces, ya tengo mis ventas totales de $2,340, ya tengo mis ventas en volumen que fueron 7,800 botellones y eso representa 300 botellones diario promedio. Y lo primero que salta a la vista y que es un mensaje importante es que mis ventas en dólares están por encima de mis costos totales en dólares. O sea, a primera vista yo puedo observar que mi negocio tiene utilidad positiva, es rentable. Ya después pudiéramos hacer otros análisis de rentabilidad. Ah, muy bien. Entonces, eso en primer mensaje es positivo. Por otra parte, si yo quiero hacer el análisis de punto de equilibrio, que es mi objetivo, ¿ok? Entonces necesito procesar otras variables. ¿Que tengo el costo fijo total? Sí lo tengo, estos 700 que están aquí. ¿Qué necesito calcular? Necesito calcular el precio de venta unitario. Ah, ¿cómo calculo el precio de venta unitario? Esto, lo que tengo aquí, esto que tengo aquí, ¿ok? ¿Cómo lo calculo? Las ventas totales entre la cantidad que vendí. Eso me da que en promedio vendí cada botellón en $0.30. Cada botellón en promedio lo vendí en $0.30. Entonces, esto que está aquí es el dato que va aquí. Precio de venta unitario que está aquí. ¿Ok? A ese precio de venta unitario le debo restar el costo unitario variable. ¿De dónde sale el costo unitario variable? De relacionar el costo variable que está aquí con mi venta. ¿Ok? Pero ¿mi venta en qué? Mi venta en unidades. Cuando yo divido 1,120 unidades monetarias, dólares, entre los 7,800 botellones que vendí, eso me da un costo promedio o un costo unitario variable, solo variable, de 0,14 por botellón. Es decir, que la proporción de costo variable que yo le apliqué a cada botellón fue de $0,14. Entonces, en el denominador, aquí va 700 entre la resta de 0,30 menos 0,14. Eso me da un factor
Y cuando yo divido 700 entre ese factor, entre el resultado de esa resta, me da 4.475 unidades. Esto viene medido en unidades. Ah, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ese 4.475 unidades? ¿Recuerdan que les dije que yo había vendido 7.800 unidades? Bueno, cuando yo vendí el botellón 4.475, ya yo había cubierto mis costos. Es decir, que a partir del botellón 4.476, ya yo estaba generando utilidad positiva. Por lo tanto, desde el botellón 4.476 hasta el botellón 7.800, todo fue ganancia. Por lo tanto, de 7.800 botellones, la frontera entre ganancias y pérdidas, hay que decirlo, es 4.475 botellones. ¿Para qué me sirve ese dato? Porque ya yo sé que si yo vendo 300 botellones promedio mensual, mi meta mínima de venta tiene que ser 4.475 botellones o 4.475 botellones entre 26 o 172 botellones diarios. Por eso es que es relevante el punto de equilibrio. ¿Ok? Por eso es que podemos hacer la estructura de costos, pero si no calculamos el punto de equilibrio, entonces tenemos el análisis incompleto. ¿Ok? Entonces, la meta de la carrera de la estructura de costos es el punto de equilibrio. Coronamos nuestro análisis de estructura de costos cuando somos capaces de calcular nuestro punto de equilibrio. Ahí es donde toma sentido el análisis. Ahí es donde un dato frío como es el costo lo transformo en una información súper valiosa para tomar decisiones. 4.475 botellones es mi meta mínima de venta. Si yo quiero mantener mi promedio de venta en 300 botellones diarios. Si el promedio de venta es mayor, el punto de equilibrio obviamente va a ser más alto. ¿Ok? Por supuesto que el punto de equilibrio cambia en la medida que también va cambiando la venta, pero es un punto de referencia muy importante. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. Claro, usted puede medir el punto de equilibrio en litros o lo puede medir en botellones. Está bien, América. O sea, es dependiendo. Perdón, sí, América. Es dependiendo de cómo hagas tu análisis. Obviamente lo puedes llevar a litros, sí, por supuesto. Ahora, para llevarlo a litros, necesitas tener el mix de ventas. O sea, cuántos botellones de 20 litros vendiste, cuántas botellas de 5 litros vendiste y cuántas botellas de 1 litro vendiste, por ejemplo. Sí, bueno, no, sí, está bien. O sea, sí, creo que tienen que volver a ver la presentación. Es bastante información, pero créanme que es sencilla. El ejemplo que está ahí está bien ilustrado. Pueden incluso copiar los datos y darle para arriba y para abajo, transformarlo, ver cómo se mueve y podrán entender con mucha mayor facilidad el asunto. Sí les sugiero que repasen, pero yo creo que lo más importante que aquí discutimos hoy fue ¿cómo se clasifican los costos? Número 1. De esa clasificación, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se relacionan los costos con los ingresos para poder saber si son fijos o son variables? Y después de eso es armar la estructura de costos para determinar finalmente el punto de equilibrio.
vean nuevamente la presentación y cualquier duda, por favor, a través del grupo, o sea, no tengan pena, escríbanme que yo con mucho gusto les voy a poder responder. Obviamente la actividad relacionada con este módulo está, bueno, es hacer un cuadro como ese del ejemplo, pero aplicado a su propio proyecto, ¿ok? Sí, bueno, imagínense, o sea, si quieren ser muy estrictos, si quieren ser muy estrictos con el análisis, bueno, tendrían que ver la cantidad de agua que utilizan, no tan solo para envasar, sino también para la que merma, pues. Y una forma de hacerlo es entonces teniendo control del agua que entra en los tanques y almacenan versus el agua que utilizan. Cuando ustedes comparan el agua que utilizaron con el agua que vendieron, la resta inequívocamente es el agua que mermó. Para llevarlo a litros hay que buscar la media de la merma, ya que es algo que se debe perder. Exactamente, sí, tal cual, Hugo. Profesor, excelente. Okay. Bueno, Janet, a mí me complace muchísimo que me digas eso, porque siempre trato de que a pesar de que los conceptos son medio abstractos y complicados y tal, tratar de ejemplificar muchísimo, que creo que es la mejor manera de entenderlo. Ah, una cosa, por cierto, una cosa, y me tengo que poner de acuerdo con Ixia. La presentación que yo les mostré, que yo tengo, no es la misma que está colgada en la plataforma. Al terminar la clase, yo le voy a enviar a Ixia esta presentación, donde está el ejemplo actualizado, etcétera, para que ella lo cuelgue como presentación alternativa dentro del aula, ¿ok? Exacto, no, yo lo tengo claro, Orlando, lo tengo claro. Al terminar, yo le hago llegar a Ixia la presentación que tengo, que la actualicé, para que ella lo cuelgue y ustedes puedan allí consultar mejor, ¿vale? Bueno, nuevamente, un gusto estar aquí con ustedes. Si tienen alguna otra pregunta, si no, pues entonces espero las inquietudes en el grupo y nada, y conforme vayan entregando las actividades, yo las voy revisando. Ixia, no sé si querías agregar algo. Hello. Bueno, entonces vamos a dar por terminada la clase. Por favor, en serio, no tengan problema en escribirme. No tengan problema en escribirme y que yo voy a estar atento a responderles en cuanto pueda, ¿vale? Bueno, ya se puede decir feliz fin de semana. Cualquier duda, estoy atento. Y nada, me escriben, ¿ok? Un abrazo para todos, que estén muy bien. Hasta luego.